Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo y nos encontramos en la ciudad de Jerusalén. Jesús está allí, ha entrado cabalgando sobre un borrico como un rey que regresó victorioso de la guerra. Entró en el templo, aclamado por la gente en todo el camino, y expulsó a los que compraban y vendían en el templo. A los cambistas les volcó las mesas y a los vendedores de palomas les dijo que sacaran de allí todas esas cosas porque estaban convirtiendo la casa de su padre, la casa de oración, en una cueva de bandidos. Curó a algunos ciegos y cojos que se encontraban en el templo. Fue aclamado por los niños y los sumos sacerdotes y los escribas, al ver lo que Jesús hacía y que los niños le gritaban: Hosana al Hijo de David, le dijeron: ¿oyes lo que te dicen estos? Y Jesús dijo: sí. La Escritura dice: ¿no han leído esto? De la boca de los niños te preparé una alabanza. Se fue a descansar a Betania. Al siguiente día, apenas llegó, lo abordaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, interrogándolo acerca de cuál era la autoridad que lo facultaba para hacer lo que había hecho. Podemos considerar todo el conjunto de lo que ha sucedido: la entrada en un asno, las aclamaciones de la gente, las curaciones en el templo y antes la expulsión de los que compraban y vendían. Jesús les puso una pregunta condicional: si ustedes me responden de dónde venía la autoridad de Juan el Bautista para bautizar, yo les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos eran gente política astuta que previeron las consecuencias de su respuesta a favor de una u otra opción. Dijeron: si nosotros respondemos que venía del cielo el bautismo de Juan, nos dirá por qué no se bautizaron. Y si le decimos que de los hombres, nos vamos a echar encima a toda la gente
que considera a Juan un profeta. Por eso le dijeron, no lo sabemos, y Jesús les dijo, tampoco yo les respondo con qué autoridad hago esto. Pero él les habló de la parábola del padre de los dos hijos mandados a la viña, y en ella los retrató como el hijo primero que recibió la orden de ir a trabajar, que dijo, ya voy, Señor, pero no fue. Y a los pecadores los indicó como aquel hijo que había negado obediencia al padre, diciendo, no tengo ganas de ir, pero se arrepintió y fue. Enseguida viene esta parábola que tuvieron que escuchar los sumos sacerdotes, los ancianos y la muchedumbre. Jesús les dice de una realidad muy común en Israel. Una persona que tenía un terreno plantó una viña, porque las plantas de uvas y los naranjos también se plantan de esa manera. Y una vez que hizo la plantación, rodeó el terreno con una cerca para protegerla de los animales salvajes, para protegerla de los ladrones. Y además cavó en ella un lagar, una especie de tina, de vasija de artesa, donde se pisará la uva, y luego edificó una torre. La torre no era una decoración, era una estructura necesaria para vigilar sobre la torre, protegerla de los animales o de los depredadores humanos, que en tiempo de la cosecha roban los frutos. Cuando llegó al acuerdo con los labradores, se fue lejos de su tierra el dueño de esta propiedad, habiéndola arrendado o dado a medias a unos viñadores. Y aquí hay una palabra importante: cuando llegó el tiempo de la vendimia, de la cosecha de las uvas para hacer vino, envió a sus siervos, a unos esclavos, para que los labradores les entregaran los frutos, pero los maltrataron. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Pero volvió a mandar otros siervos en mayor número y los volvieron a maltratar de la misma manera. Al final decidió el dueño de este viñedo mandarles a su propio hijo, esperando que lo tratarían con respeto. Pero sucedió que los labradores, al verlo venir, sabiendo perfectamente que era el hijo del dueño de la viña, se dijeron entre sí, vamos a matarlo, porque este es el heredero, y nos quedaremos con su herencia. Las reglas en Israel, las leyes decían que si no se encontraba el dueño de un terreno, el terreno pasaba a manos de quien lo estaba usufructuando. Y entonces lo que dijeron, lo decidieron y lo hicieron. Sacaron al heredero de la misma viña, lo llevaron fuera y lo mataron. Este es el anuncio de lo que le van a hacer a Jesús. Jesús mismo lo dice, que eso van a hacer con él, cómo lo sacarán de la ciudad para ejecutarlo en la cruz. Pero entonces Jesús les dice, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué va a hacer con estos miserables? Y la respuesta es que les va a dar una muerte terrible, y la viña la va a confiar a otros labradores que a su tiempo le entreguen frutos. Y entonces Jesús termina diciéndoles, ¿acaso nunca han leído que en la Escritura dice, la piedra que los constructores eliminaron se ha convertido en la piedra angular, la piedra base para una construcción? Esto es una obra del Señor, y esto es una maravilla a nuestros ojos. Por eso les digo, dice Jesús, que se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que sí entregue sus frutos. Con esto, los sumos sacerdotes y los escribas, mejor dicho, los fariseos que son mencionados aquí enseguida, comprenden que se refiere a ellos que no quieren dar frutos y que el Señor los va a castigar
Y por eso van a tomar la decisión de eliminar a Jesús, pero tienen miedo de la muchedumbre, porque lo consideran un profeta. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.